Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Vamos a empezar el servicio de esta mañana. Vamos a colocar este mensaje delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor. Que sea Él moviéndose por su Espíritu Santo en medio nuestro, trayendo libertad. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, te damos muchísimas gracias por este momento, por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo de alabanza, de adoración que nos diste en esta oportunidad. Te damos a ti toda la gloria. Pudimos alabar tu nombre, glorificarte, pudimos exaltar tu nombre en alto, proclamar que tú eres santo y poderoso, Rey y soberano, Señor de señores, Rey de reyes y Señor de los señores. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por el mensaje que vamos a compartir en esta hora de la mañana. Te pido que lo unjas con aceite fresco y te pido que unjas mi vida con poder, con autoridad, para predicar tu palabra con poder, con veracidad, bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Te pido que concedas a tu pueblo sabiduría y entendimiento para que puedan comprender la anchura, la profundidad, la altitud de tu palabra, Señor, y el propósito de la misma. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tomes el control de mi vida, unge mi garganta, unge mi lengua y mi voz para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Y mientras predico, Señor, liberta a los cautivos. Quebranta todo yugo de pecado, quebranta toda maquinación del maligno, Padre. Que sea tu palabra como martillo que quebranta la piedra y como fuego que derrite la cera, Señor. Que sea tu palabra cumpliendo el propósito para el cual tú la envías, porque como la lluvia y la nieve que descienden del cielo y riegan la tierra y hacen germinar la tierra la semilla y da pan y fruto al que come, así sea tu palabra, Señor. Que sea produciendo el propósito y el fruto que tú quieres en cada hermano, en cada creyente, Padre. Que cumpla el propósito para el cual tú la envías en esta hora de la mañana, Señor. En el nombre de Jesús, aún tú dijiste que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimenta nuestro ser interior, nuestro hombre espiritual por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra, Señor. Y límpianos a través de la misma. En el nombre maravilloso y poderoso del nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta noche hemos traído un tema bien especial, en esta mañana, perdón, porque es que a veces también predicamos de noche, los miércoles y los domingos, ¿ok? Pero estamos en la mañana, miércoles y viernes, gracias. Hoy estamos domingo, ¿no? En las horas de la mañana vamos a predicar un mensaje especial. Luego lo he titulado Gozaos en medio de las pruebas. Amén. Y en medio de las tribulaciones. Gozaos en medio de las pruebas y tribulaciones. Es el mensaje que vamos a desarrollar a continuación para los que toman lista, los que toman apuntes. Y aprovechemos la oportunidad para saludar a todos los hermanos que nos escuchan en los diferentes países del mundo, en Italia, en España, en Ecuador, en Bolivia, acá en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Honduras, en México, en Israel también tenemos gente que nos escucha. Y bueno, y aquí en Cali, Colombia también, y en las diferentes ciudades que nos van a escuchar aquí en Colombia. Bendito es el nombre de Jesús. Bendecimos a todos los hermanos. Ya estamos prácticamente como aperturando la iglesia. Veo poca asistencia todavía, pero hermanos, es tiempo de empezar a congregarnos. Es tiempo de gozarnos con los que dicen a la casa de Jehová iremos. Amén. Recordemos que en la casa de Dios hay delicias a su diestra para siempre. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermano, vamos con el tema. Vamos a empezar. ¿Qué significa prueba? ¿O qué significa la palabra prueba para nosotros? Una prueba, mis hermanos, es la acción de probar. De probar algo o probar a alguien para conocer las cualidades suyas, sus actitudes, su resistencia, ¿ok? La consistencia, la solidez, en fin, si hablamos de un objeto, ¿ok? Yo puedo probar una silla o un mueble a ver si resiste, que una persona se siente, un ejemplo, ¿ok? Es también verificar asimismo su eficacia, saber cómo funciona o cómo reacciona ante un agente externo, un estímulo o algo, y qué resultado final produce.
Esa es la definición más temprana de la palabra prueba. La palabra prueba proviene de dos palabras griegas, en particular, que son la palabra peratzein y diagnirein. ¿Qué significa hacer sufrir? En cuanto a la vida del creyente o de las personas, significa infligir castigo, dolor y angustia. También significa aflicción, significa persecución, significa tribulación, ¿ok? Y para limitarnos a las raíces principales de esta palabra, significa también poner a prueba al creyente, ¿ok? Tratar de conocer la realidad profunda más allá de las apariencias inciertas, ¿ok? La palabra prueba evoca dos series de realidades, una orientada hacia la acción y la otra orientada, hablando de la vida del creyente, hacia la aflicción. Por ejemplo, un examen médico, un examen en la universidad, en el colegio, un concurso, una competición u otra, evoca muchos puntos de vista. Y replegada a la acción, significa, por ejemplo, una enfermedad, una pérdida, un luto, puede representar también un fracaso, en fin. Y si la palabra ha sido del primer sentido al segundo, o sea, de la acción a la aflicción, ha sido sin duda porque según una sabiduría, pues ya eterna, en este caso Dios, el sufrimiento, por ejemplo, la enfermedad, que a veces producen prueba en nosotros, se experimenta como un test revelador para el hombre, ¿ok? Entonces, mis hermanos, el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, a ver, Santiago es hermano medio de Jesús, ¿ok? Santiago no era apóstol, era hermano medio de Jesús. Y me llama poderosamente la atención como empieza refiriéndose Santiago a su hermano medio Jesús. Santiago era hermano de María, era hijo, de María y hermano de Jesús, hermano de Judas, ¿ok? Pero no Iscariote, sino Tadeo, ¿ok? Santiago dice siervo de Dios, porque era un servidor del eterno de Dios, ¿ok? Y del Señor Jesucristo. Mire cómo empieza Santiago hablando y cómo empieza a referirse acerca de su hermano. A las 12 tribus que están en la dispersión, shalom, es decir, salud o paz. Hermanos míos, dice el verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ok? Hermano, en medio de las pruebas tenemos que gozarnos, porque nunca el problema o la prueba o la aflicción va a ser más grande que nuestro Dios. ¿Ok? Dios es más grande que tu problema. No importa lo que estés pasando, lo que estés afrontando, Dios es más grande que el problema. Es más, Dios es más grande que el coronavirus. ¿Ok? Dios tiene el control. Dios es más grande que cualquier circunstancia, prueba, enfermedad, aflicción, tribulación que estés pasando. Amén. Y hay gente que ve el problema más grande que Dios y empieza la prueba y se aparta, se aflige, como que si el problema fuera más grande que Dios. Jesús dijo que cualquiera que teniendo fe y dijera a ese monte, quítate y échate en la mar, y si no dudara en su corazón, lo que diga se hará. Ese monte es la aflicción, es la prueba, es la circunstancia adversa. Son los ríos que nombra Lucas, que dan con ímpetu contra aquella casa. Pero si esa casa no está fundamentada o cimentada en la roca, esa casa va a perecer. Pero si esa casa que somos nosotros está fundamentada en Cristo, en la palabra, va a permanecer, no importa las pruebas, las vicisitudes o las aflicciones que le vengan al creyente. Amén. Gloria a Dios. Hay que gozarnos en las pruebas, ¿ok? Y es necesario, como dice el libro de los Hechos, a ver, recuerdo el versículo, creo que es 14, versículo 22, ¿me pueden ayudar por favor? Hechos 14, 22.
Dice la bendita y poderosa palabra de Dios, a ver, confirmo. Confirmando los ánimos de los Correcto, sí, ese es. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones o pruebas o aflicciones entremos en el reino de Dios. Bueno, de este versículo se han valido los que tuercen las escrituras para decir que a través de la tribulación, como la iglesia va a entrar a la tribulación, entonces es necesario que así obtengamos el reino de Dios. Esto es falso, mis hermanos. Tenemos que gozarnos en las pruebas, en las circunstancias adversas, porque no nos ha venido o sobrevenido, como dice Pablo a los Corintios, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar o resistir, sino que juntamente con la prueba, como dice la versión Reina Valera 1995, juntamente con la tentación, como dice Reina Valera 1960 o 1995, la Reina Valera, con la prueba, juntamente Dios dará la salida para que podáis soportar. Dios da la salida para poder soportar la prueba, la enfermedad, la adversidad, el problema económico, lo que quiera venir en contra del creyente. Amén. Pero aquí la Biblia nos está hablando que es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios. Hermanos, nosotros ante Dios somos como el oro, somos comparados como una piedra preciosa. ¿Ok? Y entonces, mis hermanos, como piedra preciosa, somos pasados por fuego. Recordemos que el oro, entre más fuego, es más refinado, es más puro. Lo mismo pasa con el creyente. Pero aquí no está hablando el apóstol Pablo, no está hablando a la tribulación, no está haciendo referencia a la gran tribulación que será una prueba para Israel. Como dice Jeremías capítulo 37, oh, cuán grande es aquel día, tiempo de angustia, tiempo de aflicción para Jacob. Es la angustia de Jacob, pero dice: de ella será librado. ¿Quién? Israel. Así mismo Dios promete al cristiano librarlo de muchas pruebas y adversidades que le vengan durante su peregrinaje aquí en la tierra. Pero recordemos que en la tribulación el creyente no va a estar. Van a haber creyentes así, pero los que creían que se iban a quedar a vivir los juicios, los que vivieron mundanamente, impíamente, los tibios, los chabacanos, la iglesia apóstata de la actualidad, ellos sí pasarán a la prueba, a la tribulación, pero el creyente verdadero, en un abrir y cerrar de ojos, será llevado al cielo. Amén. A la final trompeta. Amén. Porque Dios libra al justo de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de tribulaciones, de adversidades que el creyente en diferentes circunstancias de la vida enfrenta. No está hablando de la tribulación, sino de las tribulaciones que durante su peregrinaje en la tierra el creyente tiene que enfrentar. Así como Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años, afligiéndolo para probarlo y para ver qué había en el corazón, como dice Deuteronomio capítulo 8. Ya les muestro el versículo. Bendito es el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, no hay que coger, como cogen algunas doctrinas erradas, y cogen un texto del contexto para hacer un pretexto. No, la Biblia no se predica así, mis hermanos. Amén. El versículo 16 dice: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres nunca habían conocido, afligiéndote. ¿Y qué más dice? Y probándote. ¿Para qué? Para ver qué había en el corazón. ¿Ok? Entonces las pruebas son necesarias durante nuestro peregrinaje en la tierra, para ver qué hay en el corazón. Y después de la prueba salimos victoriosos. ¿Qué pasó con Jesús cuando fue al desierto? Para ser probado, para ser tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. Dice que después de que salió del desierto, dice el Evangelio de Lucas capítulo 4, y volvió Cristo en el poder del Espíritu Santo. Cuando el creyente es pasado por fuego, por prueba, esto produce resistencia, fortalecimiento espiritual. Amén. El mismo Espíritu lleva al creyente al desierto, a la prueba. Amén. Y si Dios permite la prueba, es porque sabe que el creyente la va a resistir.
porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser probados o tentados más de lo que poder resistir. Amén. Sino que juntamente con la prueba os dará la salida para poder resistir. Amén. Amén, gloria a Ya les Dios. doy la cita. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Amén. Y dice Lucas capítulo 4, gloria al nombre de Cristo, Amén. versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, al lugar de la prueba. Todos hemos pasado por desiertos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por diversos Getsemaní y por desiertos. Y podemos compadecernos, en Cristo, de que Él fue probado y tentado en todo y por todos los medios, pero sin pecado. Así lo dice el libro de Hebreos. Amén. En el versículo 14 dice: y Jesús volvió. ¿A dónde? A Jerusalén, a empezar su ministerio público de 3 años y medio sobre la tierra. Y Jesús, luego de que resiste la prueba y se le para firme al diablo y le dice: escrito está, porque el creyente ante las pruebas es cuando tiene que sacar la espada, es cuando tiene que sacar la palabra de Dios y ponérsela frente a la circunstancia y al mismo diablo y decirle: mira circunstancia, mira diablo, escrito está. Y dice que Jesús volvió en el poder. La palabra poder es la misma palabra griega dunamis, de donde proviene la palabra dinamita. En Hechos capítulo 1:8, Jesús le dijo a los discípulos, luego de haber resucitado, antes de ascender al cielo, le dice: y volvió, le dijo: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Esa misma palabra poder, que es la misma palabra dunamis, aplica en este momento. Es el poder de Dios que Dios envía al creyente para resistir la prueba. Volvió Jesús en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Y es ahí cuando recién empieza el ministerio público de Jesucristo, sanando enfermos, echando fuera demonios, sanando enfermos antes de ponerse el sol. Recorre Galilea predicando la palabra y confirmando la palabra. Viene la pesca milagrosa, viene el sanamiento, la sanidad de un hombre leproso. Después levanta a un hombre paralítico, ¿ok? Y empieza su ministerio público en la tierra con poder. O sea, hermano, cuando estás en prueba, no quiere decir que tengas un pecado oculto, como muchos mal enseñan. Que si el creyente está en aflicción, está en prueba, ese creyente tiene un pecado oculto o un pecado no confesado. Es mentira del diablo. Porque ¿qué pasó con Job? Un hombre recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Le vino la prueba. O sea que por ahí enseñan también que si el creyente está en pruebas, porque es que hoy enseñan que el creyente todo el tiempo tiene que estar en bendición, tiene que estar todo el tiempo en victoria. Y a los creyentes hoy en día le llaman campeones. Hola campeón, alimentándole el ego al hereje. No, hermanos, es necesario que el creyente pase por pruebas, porque es ahí donde Dios mira la calidad de creyente que es, la calidad de hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria a Dios. Amén. Dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 13. Dice: amados, no os sorprendáis, no se os haga extraño del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. ¿Ok? Mira que el creyente durante toda su vida pasa por pruebas, por aflicciones. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosa alguna extraña os aconteciese. Hermanos, la prueba en la vida del creyente es algo normal. Es necesaria y es algo normal. No es algo normal, no, está en pecado, está en desobediencia, está en rebeldía. No necesariamente. Habrá momentos que sí, pero no todo el tiempo. Sino gozaos. Ahora, una persona que se quede en la tribulación, ¿será que se va a gozar? Aquí está hablando de una prueba totalmente diferente, y son las aflicciones del creyente durante su peregrinaje en la tierra.
No está hablando de la tribulación. Por eso no hay que sacar un texto del contexto para hacer un pretexto como han hecho con Hechos capítulo 14, 22. Y dicen con ese versículo que es que la iglesia entrará a la tribulación y estará en la tribulación. Ahí en la tribulación nadie se va a gozar. Va a haber persecución, aflicción, muerte, dolor, sufrimiento. ¿Quién se va a gozar ahí? Aquí hablamos de una prueba muy diferente, y es una prueba final. Y va a ser para Israel. Y van a estar ahí comprometidos todos los moradores de la tierra. Todos los que no creen en el arrebatamiento antes de la tribulación. Todos los que no creen en la venida de Cristo. Todos los que murieron o están vivos más bien y pasaron a ser parte de la tribulación. Se quedaron luego del arrebatamiento. Por pecadores, por mentirosos, por herejes, por chismosos, por adúlteros, por fornicarios, por torcer las escrituras. Se quedaron a vivir la tribulación. Nadie se va a gozar. Pero aquí habla de una prueba diferente. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Amén. Una forma de prueba es la persecución que el creyente durante su vida enfrenta, como dice la Biblia misma en Mateo capítulo, ya les digo, capítulo 5, a ver si es ese, versículo 10 y 11. Dice: bienaventurados los que padecen persecución. Esto es una forma de prueba. La persecución sobre la iglesia, el señalamiento como hijos de Dios. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, aquí habla de gozaos en esa prueba. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. ¿Sabes que si no te quieren por ser cristiano? Gózate en Cristo, gózate en el Señor, porque tu galardón es grande en los cielos. Amén. Si los vecinos no te quieren, si en la universidad no te quieren por ser evangélico, si en el colegio no te quieren, si en el trabajo te hacen la guerra por ser evangélico, gózate en el Señor, Amén, aleluya. porque tu galardón es grande en los cielos. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 4. No, es 2 de Corintios 4, 17, ya me acordé. 2 Corintios 4, 17 dice: porque esta leve tribulación, esta leve tribulación, ¿ok?, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo lo que pasemos durante nuestra vida como cristianos es una leve tribulación, porque Dios está ahí contigo. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Él dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Él venció el mundo, Él venció la tentación, venció la prueba, venció al diablo. Amén, Y aleluya. el Señor ha capacitado al creyente por su Espíritu Santo para vencer la prueba o la tentación. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, son efímeras, son pasajeras. Las cosas que estamos viendo delante hoy día de nuestros ojos son temporales, pasan. Pero las que no se ven son eternas. Por eso tenemos que ver al invisible, hacia lo invisible. Tenemos que ver a Cristo, la palabra. Amén. Tenemos que ver no lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal y pasajero. Lo que no se ve es eterno. Por eso, recuerdo, Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, 1 dice lo siguiente, hermanos:
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, las cosas invisibles, lo espiritual, lo que permanece para siempre, lo eterno, donde está Cristo. Allí donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Amén. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo celestial, en lo que permanece para siempre, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Amén. Cuando Cristo, porque Cristo es vuestra vida, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, porque en Él somos y en Él nos movemos, Él es vuestra vida. Amén. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Santiago, capítulo 1, más abajo el versículo 12 y el 14 dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es la misma palabra. ¿Ok? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice el Señor, a través de su siervo Santiago, cuando alguno de vosotros es tentado, dice, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Y Él no puede ser tentado por el mal, ni Él a nadie tienta. Sino que alguno, o cada uno, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok? El que tenta es el diablo. De hecho, uno de sus nombres es el tentador. Dios no tienta, Dios prueba, que es muy diferente. Amén. Dios prueba al creyente. El diablo, por el contrario, tienta para hacer tropezar y caer al creyente. Pero Dios prueba al creyente, ¿para qué? Para darle más, para bendecirle, para levantarlo. Amén. Para fortalecerlo. Como Cristo, cuando fue tentado en el desierto, dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. Amén. O sea que hay un fortalecimiento de parte de Dios para el creyente que es pasado por prueba. Y no porque estés pasando una prueba o una aflicción, es porque estés en pecado o porque Dios no te quiere, antes más te quiere, por eso te mandó la prueba. Para fortalecerte, para levantarte y para que de esta manera puedas ayudar a otros creyentes que están pasando por lo mismo a salir de la prueba. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 y el versículo 11 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, a través de la prueba que hace, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mira que la prueba es importante en nuestras vidas. Amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Esta palabra es poderosísima, hermanos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque es lo mismo que dice en Corintios, esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y aquí está diciendo Pedro, ya no Pablo, que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Cristo mismo, os perfeccione. La palabra perfección es la misma palabra madurez. Perfección sinónimo de madurez espiritual. Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Miren lo que hace Dios con la prueba en el creyente. Muy contrario a lo que predican los herejes de la prosperidad. Que todo para ellos es victoria. Todo para ellos es prosperidad y éxito. Es necesario que el creyente pase por pruebas, por escasez, por lo que sea. No porque estés en escasez o estés pasando una prueba económica, estás fuera de la voluntad de Dios, no.
Dios te permite pasar esa prueba económica porque Dios quiere tratar con esa área en particular. Amén. Para después hacerte un mayordomo, un buen administrador de los recursos económicos y de lo que es de Dios. Amén. Amén. Salmos capítulo 66, verso 10 hasta el 12 dice: porque tú nos probaste. ¿Quién nos prueba? ¿Y quién tenta? El diablo. Muy diferente, ¿verdad? Sí, Señor. Porque tú nos probaste. Oh Dios, tú nos probaste. Nos ensayaste. Como cuando uno repara el carro y lo ensaya, o la moto o la bicicleta, para ver si funcionó bien, ¿verdad? Yo trabajo con bicicletas. ¿Ya? Bicicletas de deporte. Bueno, aparte de ser pastor, tengo mi negocio de bicicletas. Y a veces le entrego la bicicleta al cliente, y el cliente, pese de que yo la ensayé acá y la coloqué en el aparato donde la reviso los cambios y todo, y a veces le hago una vueltica por aquí por el sector, ¿ya? El cliente recibe su cicla y se monta y empieza a probarla para ver si funcionó bien, a ver si está garantizado el trabajo. Entonces aquí el salmista, en el Salmo 66, versículo 10, dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos carga pesada, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Mira lo que dice ahí: pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Amén. ¿Qué dice el profeta Isaías? Que aunque pases por el fuego, este no te quemará, y aunque pases por las aguas, estas no te anegarán. ¿Cuántos dicen amén? Me ayuda a buscar la cita de Isaías, el capítulo 41, creo, no recuerdo bien. ¿Me ayudan, por favor? A veces es como un poco difícil de tener tanto versículo, pero bueno, Dios me ha dado la facilidad de aprenderlo, gloria al Señor. Pero se paga el precio, obviamente, también. La gloria es para el Señor. Amén. Amén. Me ayudan a buscar ese versículo, por favor. Entonces, mis hermanos, Dios nos prueba, Dios nos ensaya, Dios nos afina como la plata, Dios nos mete en la red, pone sobre nosotros carga pesada, nos hace pasar por el fuego y por el agua, y nos saca abundancia. Mira el proceso de Dios. ¿Ok? Isaías 43:2. 43:2. Bueno, casi le pego. Isaías 43:2. Gracias, hijo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, por la prueba, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Amén. Porque tú, Jehová, Dios tuyo, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Amén. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Gloria al Señor. Isaías 43:2, lo leímos, ¿no? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y es su misericordia tan grande que va a estar con todos los que se conviertan en tiempos de tribulación a Cristo. Porque Él no dijo: estaré con vosotros hasta que ocurra el arrebatamiento. No, hasta el fin del mundo. Por eso el Espíritu Santo, en tiempos de tribulación, para los que se queden a vivir los juicios, el Espíritu Santo no será quitado. El Espíritu Santo va a ayudar a la obra evangelizadora de los 2 testigos al mando de los 144,000 sellados. Va a estar allí. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque va a haber mucho pueblo de Dios que se va a convertir en tiempos de tribulación a Cristo. Van a tener que pasar por la tribulación, van a tener que sufrir la muerte, la decapitación, todo esto, las torturas y todo, sí. ¿Ya? Pero la iglesia de Cristo va a estar en el cielo. Y esto van a llegar
y van a ser recibidos con aplausos por la iglesia en los cielos, Amén. como lo confirma Apocalipsis capítulo 14. Amén. Amén. Gloria a Confirmémoslo. Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. No, 7. Yo dije, si es uno es el otro. Si no es uno es el otro. Del 9 al 14. Ahí lo dice. Y la parte final, en el versículo 14, dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Esta es la respuesta cuando Juan pregunta quiénes son estos y de dónde han salido. Pero en el versículo 9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ok? Esto es la iglesia que va a recepcionar, va a recibir con aplausos a los que vencieron sobre la bestia. Los que están en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Poderoso Dios. Amén. Amén. Salmos capítulo 11, versículo 5. Salmos 11, versículo 5. Dice que Jehová prueba al justo, pero al malo y el que ama la violencia, su alma los aborrece. Proverbios capítulo 8, versículo 11, o al contrario, Proverbios 11:8 dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en su lugar, en lugar suyo. Claramente ahí lo dice. Hoy en día, hermanos, a nadie le gusta estar en prueba. A nadie hoy día le gusta pasar por una prueba, por una circunstancia adversa. A nadie le gusta estar probado. A nadie le gusta hablar de pruebas. Hoy todo lo que hablan las iglesias es bendición y prosperidad. Pero la prueba le llega al creyente porque le llega. Así no le guste hablar, así no le guste estar probado, pero le va a llegar. Y más si es un creyente que busca la santificación, si busca servirle a Dios, es necesario que Dios hace cristiano, lo pruebe, para fortalecerlo, afirmarlo y establecerlo. Amén. Amén. Todos queremos estar bendecidos. Levante la mano el que quiere estar probado en este momento. Nadie quiere estar probado, aunque es un propósito de Dios que pasemos por pruebas. Todos es naturalmente que queramos estar bendecidos y no probados ni atribulados. Pero es necesario que todos pasemos durante nuestro peregrinaje sobre la tierra. Es necesario que pasemos por diversas pruebas en el transcurso de nuestras vidas, porque es allí donde Dios nos pule, es allí donde Dios nos corrige, nos enseña, nos afirma y nos establece. Y además es allí donde Dios mira el corazón, amén, Amén. y lo que hay dentro del hombre. Y una vez pasada la prueba dijimos: Dios bendice a sus hijos, y lo confirma el Salmo también. Amén. No hay bendición de parte de Dios si no hay una previa prueba o aflicción para cada creyente. La bendición no te va a venir así por así, no. Primero Dios te va a probar antes de que venga la bendición. Hay que diferenciar prueba de tentación. Dios prueba al creyente. Dijimos que el diablo tienta al creyente. ¿Ok? Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia
Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En Mateo capítulo 4, versículo 7, Jesús le responde al diablo y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. Así le responde Jesucristo al diablo en el desierto: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? De hecho, dijimos que uno de los nombres del diablo es el tentador. El diablo tienta, Dios no tienta. Dios prueba al creyente, Dios prueba al justo. Mateo capítulo 4, versículo 3 dice: y vino el tentador, que es el diablo, y Jehová lo reprenda, y le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús saca la palabra de Deuteronomio capítulo 8, 3, y con la palabra le responde y le dice al diablo: escrito está también, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Cuando Dios quiere bendecir a sus hijos, primero los prueba. A diferencia del diablo, que él tienta para hacer caer al creyente, para hacerlo caer en pecado, y de esta forma robarle al creyente la bendición. Dice la Biblia que él vino para mentir, para engañar, hurtar, robar, matar y destruir. Él roba la bendición. Dios nos libra y nos guarda de la tentación cuando se lo pedimos en oración. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, 13 dice: y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, las pruebas que vienen a lo largo y ancho de nuestras vidas nunca son cortas. Son por lo general extensas, largas. Por lo general las pruebas que enfrenta el creyente nunca son cortas, son largas. ¿Ok? Y Dios siempre tiene el control de todo lo que nos acontece en medio de ellas. ¿Ok? No debemos de orar ni pedirle a Dios: Señor, quita esta prueba de mí. Sino: Señor, dame sabiduría y fortalecimiento para resistirla. Amén. Para salir de ella. Dios, acompáñame, ayúdame en medio de esta prueba. No sácame de la prueba. ¿Ok? Pidamos siempre a Dios sabiduría. Y no le pidamos a Dios paciencia. Hay gente que dice: oh Señor, dame paciencia. No, a Dios se le pide sabiduría. Porque si tú le pides paciencia a Dios, Dios te va a meter más pruebas, más tentaciones. O no tentaciones, no, pero te va a hacer pasar por aflicciones para que tengas más paciencia. A Dios se le pide sabiduría para saber afrontar las pruebas y vicisitudes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pidamos siempre al Señor que nos dé sabiduría en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y os será dada. Así lo dice. Amén. Pero vemos que en los primeros versículos está hablando de la tentación. Versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros, mira que está hablando de las pruebas, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es atraída por el viento y echada de una parte a otra. Amén. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8 dice: el hombre de doble ánimo, es decir, de doble alma, el hombre que tiene dos pensamientos, dice, es inconstante
en todos sus caminos. Que sí, hoy sí, no, mañana no. Hoy estoy consagrado, mañana estoy medio tibio. ¿Esto lo hago o no lo hago? No, pídele a Dios direccionamiento. Pero el hombre de doble ánimo, el que hoy está y mañana no está, dice que es inconstante en todos sus caminos. No solamente en los caminos del Señor, sino en todos. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, somos nosotros más que vencedores juntamente con Él. Como dice Romanos capítulo 8, somos más que vencedores. Miremos qué dice Romanos capítulo 8. Versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Todo lo que nos pasa, si Dios lo permitió, nos va a ayudar para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No es María, es Cristo. Oiga, católico, el Cristo de la gloria es el que intercede por ti, para que dejes la idolatría, para que te arrepientas, para que dejes de creerle al Papa y crea las Escrituras. Deje de creer tradiciones y dogmas humanos y conviértete a Cristo. Cristo es el que intercede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Intercede incluso por la iglesia. Véase, a ver, Hebreos capítulo 7, 25. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Dice, desde el 23 dice, o del 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Cristo, el Hijo de Dios, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. No los que se acercan a Dios a través de María, ni Pedro, ni Juan. Los que por Él, por Cristo, que es el camino, verdad y vida, se acercan a Dios, y dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Quien intercede es Cristo, hermanos. Sigamos leyendo, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, 35, perdón. Romanos 8, 35. Ya la capita me está fallando un poco. No alcanzo ni a leer mucho a veces, pero bueno, gloria a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, tribulación, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Eso es tribulación. Ni las pruebas, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos perseguidos, somos señalados, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. En el mundo tendrás aflicción, confiad, yo he vencido el mundo. Mateo capítulo 16, verso 33. Amén. Mateo 28:30, Jesucristo dijo: enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aún dice la palabra que si nosotros somos infieles, Él permanece Amén. fiel. Él no se puede negar a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, en medio de las pruebas, Dios fortalece y forma el carácter del creyente. Amén. Por eso la prueba es importante, que llegue a nuestras vidas. Y si llegó, dice Santiago, gozados en medio de las pruebas. Gózate si estás en prueba. Preocúpate más bien si no estás probado. Porque si no estás probado, es porque todo está bien con el diablo. Pero si estás siendo atacado, tentado, probado, es porque el diablo quiere sacarte de curso. Y porque las cosas no están bien con él, pero sí están bien con Dios. Amén. Amén. En medio de las pruebas Dios nos fortalece. Dios forma nuestro carácter para que sea el carácter nuestro conforme al carácter de Cristo. En el colegio, por ejemplo, los profesores, los maestros nos hacían pruebas, o ¿cómo le llaman? Exámenes, quiz, o ¿qué más? ¿Cómo más le llaman? Parciales le llaman en la universidad. Y esto lo hacían con el fin de probarnos y ver si habíamos aprendido o no la lección, ¿verdad? Y cuando llegaba la prueba todo el mundo, saquen una hoja, Los que no estaban preparados se les movía la silla un poquito. Pero los que se habían preparado estaban como tranquilos y bueno, podemos pasar la prueba. ¿Ok? El pasar las pruebas finales nos hacían merecedores ¿de qué? De pasar a otro nivel, ¿verdad? Y podíamos ganar el año o pasar al siguiente semestre. ¿Ok? Lo mismo pasa en el campo espiritual, hermanos. Una vez superada la prueba por parte del creyente, el creyente recibe de parte de Dios fortalecimiento espiritual y Dios nos pasa a otro nivel. Así de sencillo. Por eso es importante las pruebas para el creyente. Y no os sorprendáis, como dice Santiago, cuando os halléis en diferentes pruebas. ¿Ok? No os sorprendáis. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ahí lo dice, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Cuando hay bendición y todo está bien, todos estamos felices y contentos. Pero cuando viene la prueba, el cristiano por lo general se entristece, se aflige, se agobia, se le baja el ánimo. El cristiano muchas veces opta por apartarse de los caminos de Dios, deja de leer la Biblia, deja de alimentarse de bienes espirituales. Y exacto es cuando por el contrario tiene que buscar más de Dios. Amén, porque es ahí cuando Dios te fortalece. Debemos, mis hermanos, como dice Santiago, gozarnos en medio de las pruebas y estas no deben de influir en nuestro estado de ánimo. Porque el gozo, dice de la palabra en Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo de Jehová debe ser nuestra fuerza. Amén. El gozo de Jehová, dice, nuestra fortaleza es. Amén. Salmos capítulo 28, versículo 7. Salmo 28, versículo 7. Mira lo que dice tan precioso, hermanos. Salmos capítulo 28, versículo 7. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. ¿Ok? O sea que Dios nos
da el gozo, hermanos. Por favor, cuando pasen, por favor, si lo escuchan lejos, háganlo. Eso todo queda grabado, esto capta cualquier sonido. Amén. Entonces, por favor, me colaboran los que están atrás. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, miren lo que dice, volvemos a leerlo. Salmo capítulo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Por eso hay que gozarse. Hay que, en el momento de la prueba, hacer cánticos al Señor, gozarnos, danzar, regocijarnos en el Señor. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 8, versículo 4, dice: juntándose gran multitud y los que de cada ciudad venían a Jesús, Jesús les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte de esa semilla cae junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte, dice el versículo 6, cayó sobre la piedra y crecida o nacida se secó porque no tenía humedad. ¿Ok? Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Aquí nos habla de 3 clases de corazones en el creyente. Cuando la palabra es predicada, que es la semilla no es la palabra que predican las iglesias de la prosperidad. Trae tu semilla, no, la palabra es la semilla. No es el dinero que tú das, sino la palabra de Dios. ¿Ok? Y representa, esa tierra representa el corazón del creyente. Y aquí nos habla de 4 corazones diferentes. ¿Ok? Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Ahora, ¿qué es una parábola? No es un cuento, no es Caperucita ni Mafalda, no. Una parábola es una enseñanza de un acontecimiento de aquí propio de la tierra, de nuestra vida cotidiana, pero cuyo significado e interpretación es netamente espiritual. La neta, como dicen en México, la verdad. Es algo espiritual. Su contenido es significado y propósito. Entonces eso es una parábola. Y aquí está hablando de la parábola del sembrador. Si habláramos en estos tiempos, hablaríamos del Señor que pasó ahorita, la parábola del tamalero, el que vende tamales en la calle. Tamales a 2,000 los tamales. No. La parábola del panadero, del zapatero, en fin. Del mecánico, la parábola, en fin. Pero aquí hablamos de la parábola del sembrador, porque recordemos que Israel era un país en aquellos días totalmente agrícola y ganadero. Entonces era muy normal hablar de la parábola del sembrador, de la parábola de la semilla, en fin, de las 10 vírgenes, del grano y la mostaza, en fin, de todo eso, del hijo pródigo, de todo eso. Entonces aquí está el significado y su interpretación. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios, no es el dinero. Como predican por ahí: trae tu semilla, porque entre más des, más vas a recibir. No, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esa es la palabra que cuando el sembrador sale a sembrar la semilla, esta palabra cae junto al camino y es hollada por las aves del cielo. Las aves del cielo representan al diablo que quita la palabra del corazón, te distrae o hace que el hermanito de enseguida te hable para robarte la bendición y la palabra. O con cualquier otra circunstancia. El diablo roba la palabra oída para que el creyente no crea ni se salve. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hablamos de la casa, ¿verdad? De cómo la casa
que representa a cada uno de nosotros, tiene que estar cimentada en Cristo, en la palabra. Porque tanto el que está firme en Cristo, como el que anda ahí medio suelto ahí, que anda medio ahí sin fundamentos, a ambos, tanto al firme como al que no está bien cimentado, a ambos le va a venir la prueba. Pero lo que hace la diferencia es el resultado final. De que el que está bien cimentado, van a venir los ríos, van a venir las tormentas, los vientos contrarios. Todo eso, esto hace alusión a la prueba, y van a dar con ímpetu contra aquella casa. Pero la que esté cimentada en la roca, que es Cristo, no va a ser removida. La que fue edificada y cimentada en la arena, va a ser removida y va a ser grande su ruina, como lo dice Lucas. Amén. Entonces, mis hermanos, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra, la reciben con gozo. Estos no tienen raíces, no tienen cimiento, no tienen fundamento, porque la raíz es lo que sostiene el árbol. Tú ves el árbol físicamente así, en la parte exterior, pero si pudiera ver debajo de la tierra, puede ser hasta 2 o 3 veces más grande del tamaño que estás viendo con tus ojos. Entonces, mis hermanos, es la raíz lo que no permite que se mueva. Nuestras raíces deben de estar cimentadas y agarrando la roca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa roca es Cristo. Amén. Entonces, los que no tienen raíces, dice que creen por algún tiempo, y en el día de la prueba o en el tiempo de la prueba se apartan. Así pasa con muchos creyentes. Por eso todo el cristiano lo ves victorioso y danzando y todo, pero cuando le llega la prueba, ni se vuelve a congregar. No vuelve ni a leer la Biblia, ni a orar, y se empieza a enfriar. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, cuando salen de la iglesia y dicen amén, gloria a Dios, pero yéndose de la iglesia o de recibir la palabra, dice que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto. O sea, esa palabra cae entre espinos y se ahoga. Esos espinos, esos abrojos son los placeres del mundo, son los afanes. El trabajo también, porque el trabajo te puede apartar de Dios. Y el diablo, mis hermanos, no solamente maldice, el diablo también bendice para apartarte de la verdadera bendición y el propósito de Dios en tu vida. Pastor, conseguí trabajo, pero no puedo asistir los domingos a la iglesia. Dios me bendijo. No, no te bendijo Dios, te bendijo el diablo, porque ya no puedes ir a la iglesia, que es la verdadera bendición. El día que venga Cristo por la iglesia o el día que te mueras, tu trabajo y todo lo que ganaste se va a quedar aquí. Pero lo que tú aprendas en Cristo, te lo llevas para arriba. Amén. El diablo es sutil y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? Empieza a enfriarse, se empieza a apartar. Esos son los abrojos, esos son los espinos que ahogan la palabra, la hacen infructuosa, y el cristiano termina por apartarse, por volver atrás. Dice, verso 15 de Lucas 8, mas la que cayó en buena tierra, como tú, la que cayó en buena tierra, son los que con corazón limpio buscan a Dios y retienen la palabra. Por eso en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, mire lo que dice tan maravilloso: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y la guardan, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahorita que el tiempo está cerca es cuando más la gente se ha apartado. Antes, por el contrario, es cuando más hay que ir a la casa de Dios, es cuando más hay que buscar de bienes espirituales, hay que volver a orar, hay que encender la lámpara. La moneda se perdió, mis hermanos, dentro de la casa. Hablando de la moneda perdida, de Lucas capítulo 15. Y así estamos muchos de nosotros. Estamos perdidos dentro de la iglesia. Y no a cualquier mujer se le entrega algo. A esta mujer se le entregó 10 dracmas, pero ella pierde una.
Y esa mujer representa a la iglesia. A veces perdemos el primer amor, perdemos la comunión con Dios, la lectura de la palabra, perdemos el gozo de nuestra salvación, que es nuestra fuerza, perdemos la intimidad con Dios, perdemos el tiempo a solas con Dios, perdemos el ánimo de ir a la iglesia, perdemos muchas cosas. Pero cuando sentimos que perdemos algo que es de Dios, lo primero que tenemos que hacer es lo que confirma la misma palabra en Lucas 15: hay que encender la lámpara. Hay que encender la lámpara, hay que volver a la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra es como antorcha que alumbra dentro del lugar oscuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una de ellas, no enciende la lámpara? Lucas 15:8. Barre la casa, o sea, sacar del corazón lo que no es de Cristo, lo que te aparta de Cristo, el pecado, la falta de perdón, en fin, y busca con diligencia hasta encontrarlo. El cristiano tiene que ser prudente, no tiene que ser insensato, tiene que ser diligente en cuanto a la búsqueda de Dios se refiere. Si sintió el creyente que perdió algo, búscalo hasta encontrarlo. Recupera tu comunión con Dios, recupera tu intimidad con Dios, el tiempo a solas con Dios, recupera el estudio de la palabra. Escucha la palabra, escucha a los hombres de sana doctrina. Vuelve a las cosas primeras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hay mucha gente que ha perdido el primer amor. Ya le pesa ir a la iglesia, le cuesta levantarse a hacer un devocional, le cuesta leer la palabra, empieza a abrir la Biblia, a leer y duerme ahí, le da sueño. Hay que morir a esa carne, hay que crucificar esa carne, y eso es con ayuno. Dice que cuando esta mujer encuentra aquella dracma, reúne a sus amigas y vecinas y le dice: amigas, gozadas conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo, hermanos, dice la palabra, Jesús mismo está hablando, así os digo, no lo digo yo, lo dice Jesús, que hay gozo delante del Señor, hay gozo entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. 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 Así que no dejemos que los afanes de la vida, no dejemos que las pruebas ahoguen la palabra. Si estamos en pruebas, cuando más debe de aumentar nuestra intensidad de la búsqueda de Dios. Primera de Pedro capítulo 5:6 dice: humillados, someteos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que tenemos que echar toda nuestra aflicción, nuestra ansiedad, nuestra preocupación delante de Dios. Está bien que confesemos nuestros pecados y nuestras cargas las llevemos uno sobre los otros, pero hay que ir al altar. Hay que humillarse, hermanos. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando allí en el altar de Dios, echando toda vuestra ansiedad delante de Él. ¿Qué hace la gente que no conoce a Dios? Va al brujo, va al agorero, al adivino, al hechicero, y ahí echa toda su aflicción y su esperanza la pone allí. Pero dice, bajo la poderosa mano de Dios es que tenemos que humillarnos, no bajo el brujo ni bajo el diablo, para que Cristo os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay momentos, mis hermanos, en los cuales Dios necesita probarnos y corregirnos, o Dios necesita probarnos para corregirnos y hacernos aterrizar y formar nuestro carácter como el carácter de Cristo. Los grandes hombres de Dios nunca le pidieron a Dios que les quitara la prueba. Por ejemplo, Job, varón íntegro, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Le vino la prueba. Job no estaba en pecado, mis hermanos, ni en desobediencia.
ni en rebeldía. ¿Y qué pasó? Le llegó la prueba. O sea que eso es falso que digan, si estás en prueba o estás en una aflicción, está fuera de la voluntad de Dios, o estás en pecado, o qué pecado oculto tendrá por ahí no confesado. Eso predican muchos por ahí, y es mal enseñar eso, porque no es así. Es necesario que el creyente pase por pruebas. Esto nos enseña, mis hermanos, que a los cristianos nos pasan cosas buenas, como también nos pueden pasar cosas malas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús no prometió que no vendría la prueba. Antes prometió que en medio de las pruebas estaría con nosotros para ayudarnos a sobrellevarlas. No es porque estemos mal delante de Dios que nos vino la prueba, o porque hayamos pecado. Recordemos, Job era un hombre de Dios, un hombre íntegro, temeroso y apartado del mal, y le vino la prueba. Job capítulo 1 del 6 al 11 dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿Satanás es hijo de Dios? Claro, por creación. Fue creado por Dios, fue un querubín protector. Hijos de Dios, los gatos, los perros, los gatos y todos los animales. Por creación. Y por adopción, la iglesia. Dios nos adoptó en Cristo Jesús como hijos suyos, para ser santos y agradables delante de Él, y sin mancha. Y dice Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Y qué responde el diablo? De rodear la tierra. Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda ¿a dónde? Alrededor, buscando a quien devorar. Alrededor de la iglesia, alrededor del mundo, buscando a quien le dé el papayazo, para destruirlo. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. No somos los únicos. A todos los hermanos, los que están buscando la gloria, buscando la santidad, le vienen las pruebas. Mas el Dios de toda gracia, el que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Nos habla de madurez. Él mismo os afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Satanás venía de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dice, verso 8 de Job capítulo 1: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Hermano, cuando estamos con Dios, Dios cerca todo. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra economía, Amén. nuestra empresa, todo es cercado por Dios. Hay un muro de fuego, como dice Zacarías 2:5, y seré para ella muro de fuego en derredor. Amén. Como dice el Salmo 3:3, porque Jehová es escudo alrededor de mí. Él es escudo alrededor de mí. Amén. Y mi fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Amén. No has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Dios le dice: ven, pero no toques su alma. No toques su alma. Y se murió la mujer, se murieron los hijos, las hijas, los criados,
los animales, se quemó todo lo que tenía, porque hasta llovió fuego del cielo, rayos y todo, y quedó solo. La mujer no murió, perdón, la mujer quedó ahí. Y la mujer antes le decía: aún así tú bendices a tu Dios, muérete y maldice a tu Dios. Y Job dice: ¿acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Y con todo esto dice que Job nunca pecó contra Dios en su corazón. Esta mujer, casi que jezabélica, ¿qué tal una esposa de esas? Le dice: aún tú retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios, el bien y no el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Él llegó a tal punto que cogía un tiesto y se rascaba la sarna que tenía en su piel. Quedó en la mala. ¿Pero qué pasó después de esto? Después de que él bendijo a Dios y nunca hubo una palabra en contra de Dios, a pesar de la aflicción y la prueba que estaba pasando, le vino una bendición tremenda. Tremenda, tremenda. Miren lo que dice Job, capítulo, voy para allá, 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas cuando tenía 7,000, 6,000 camellos cuando tenía 3,000, 1,000 yuntas cuando tenía como 500 y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas cuando tenía menos cantidad. Llamó el nombre de la primera, para los que quieran colocarle nombre a sus hijos, Gemima, y el de la segunda, Cesia, y el de la tercera, Karen-Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Pero dice en el versículo 10 que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Mira que la prueba es importante, porque Dios multiplica, Dios bendice. Con la tentación el diablo quiere maldecirte, el diablo quiere sacarte de la verdadera bendición y el propósito de Dios. Pero con la prueba Dios bendice a sus hijos. Amén. Amén, gloria al Señor. Las pruebas, como dijimos, mis hermanos, no llegan necesariamente porque estás en algún pecado oculto o estás en desobediencia, ni tampoco las enfermedades llegan al creyente porque éste haya pecado, como muchos suelen mal enseñar, porque los cristianos también somos probados y también nos enfermamos, no somos cuerpo glorioso. Es necesario pues que seamos probados, porque Dios necesita probar el carácter y ver qué hay en el corazón del hombre. Así que es necesario que todos seamos probados en nuestras vidas. Y las pruebas vividas también nos ayudan a tener esa experiencia para alentar a otras personas y a enseñarles a pasar las pruebas de la mano del Señor. Un cristiano sin prueba no es un cristiano. Y si aún no le ha llegado la prueba, de cierto, pronto le vendrá. Deuteronomio capítulo 8:2, ya para ir terminando. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Enseñar, mis hermanos,
que el cristiano no debe pasar por pruebas, o que las pruebas obedecen a causas ajenas a la voluntad de Dios o el propósito de Dios para sus hijos, es realmente una mala enseñanza. Descontextualiza el propósito de Dios para el creyente. Es una enseñanza desvirtuada y descontextualizada de la Biblia, porque los grandes hombres de Dios, mis hermanos, los grandes profetas del antiguo pacto fueron tentados, fueron probados, fueron probados. Amén. Incluso los apóstoles del Nuevo Testamento también fueron probados. Nuestro mismo Señor Jesucristo fue probado en todo y por todos los medios, pero sin pecado. Y no fue necesariamente porque estaban fallando a Dios o porque tenían un pecado oculto o estaban en desobediencia, sino que detrás de las pruebas hay un propósito eterno y divino. Ejemplo: Noé, Job, José, Moisés. ¿Quién más fue probado? David, el apóstol Pablo, que fue apedreado, perseguido también, Juan Bautista, todos los apóstoles y los grandes hombres de Dios en algún momento de sus vidas fueron probados. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, pero hay que diferenciar gozo de alegría. El gozo proviene del fruto del Espíritu Santo, que es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, el gozo, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre y la templanza. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo, que se desarrolla en el carácter del creyente, y este debe de permanecer en la vida del creyente en la medida que el creyente permanece en Cristo. Y esto también es como consecuencia de una relación cercana con Dios. Por el contrario, la alegría es parte del alma, parte de las emociones, y estas son circunstanciales y momentáneas, son pasajeras. Estas van de acuerdo al estado de ánimo de la persona o de acuerdo a las circunstancias externas. Pero el gozo de Jehová, como dice Nehemías 8:10, es nuestra fortaleza. Salmos capítulo 102:12: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Así como permanece Jehová, el gozo de Dios que Él ha enviado y esa paz que Él envía a nosotros permanece para siempre, y Él no nos la da como el mundo la da. Como dice en Juan 14:27-28, pueden buscarlo por ahí. Es importante, mis hermanos, aclarar que algunas pruebas vienen también como consecuencias de nuestras malas decisiones. Las deudas, los créditos fuera de control, el endeudamiento o la falta de dominio propio, entre otros. Por ejemplo, a las personas que aman el dinero y al que derrocha, Dios le manda una prueba económica para tratar con esta área. Todo cristiano debe tener dominio propio, no demonio propio. Debe tener control y templanza y dominio propio, y ser sabio en el momento de establecer sus prioridades. Muchos quieren aparentar lo que no son y aparentar lo que no tienen. Por eso se endeudan, se meten en créditos y como para que vean, ¿verdad? Y después dicen: estoy pasando por una prueba. Esa prueba no la mandó Dios. Él mismo se metió en esa prueba. 1 Timoteo capítulo 1, 7, 8 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. 1 Timoteo 6, 8 dice que así que nosotros también, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas cosas dañinas y necias que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, pero el amor al dinero sí es malo. El dinero está representado por el dios Mamón, y fue lo que le pasó al joven rico, que amó más las riquezas que a Dios, porque su amor y sus expectativas y esperanzas están puestas en el dinero, no en Dios. Y conocía la palabra, era un religioso, pero no era un hombre temeroso de Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando muchos, se extraviaron de la fe
Y fueron aún muchos también traspasados de dolores, de muchos dolores. Amén. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debemos, hermanos, ser buenos administradores y mayordomos de nuestras finanzas. Amén. En medio de las pruebas, mis hermanos, Dios siempre nos quiere enseñar dependencia. Dependencia. Y a veces cuesta esto, depender de Dios. Pero eso es lo que Dios quiere enseñar en medio de las pruebas a su pueblo. Mateo capítulo 6:25, termino con esto, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No os afanéis por la vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, o por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Las aves del cielo no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con todas sus riquezas, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana deja de ser, mañana no es, y es echada en el horno o en el fuego y arde, Dios la viste así, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Porque nuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y de su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Baste a cada día su propio mal. Amén. Entonces, mis hermanos, dependencia. Que si estamos pasando por una prueba, Dios tiene el control. Él tiene el control de la situación. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es el Señor, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar o resistir, sino que juntamente con la prueba, Dios dará la salida para poder soportar. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Dice Zacarías 13:9: y meteré en el fuego la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Esto es para el pueblo de Israel, pero también aplica para la iglesia. Porque en Jeremías 37, Dios va a guardar al pueblo de Israel o a Jacob de la angustia. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres fiel, Señor. Porque tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Y porque todas las cosas que nos pasan, dice tu palabra, nos ayudan para bien, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Tú eres más grande que la prueba. Tú eres más grande que el problema económico, que la enfermedad. Tú eres más grande, Señor, que cualquier cosa que tus hijos estén atravesando, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú en esta hora de la mañana propicio a cada necesidad de cada hermano, de cada hermana, Señor. Levántalos, fortalécelos, afírmalos, establécelos, Señor. Permite que ellos puedan aprender a gozarse en medio de las circunstancias y saber que estos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos, en todo el mundo, Señor. Pero tú nos vas a afirmar, tú nos vas a fortalecer, tú nos vas a tratar con el carácter, Señor, en medio de las pruebas. Y es necesario que vengan las pruebas, sí, pero también es necesario que tengamos confianza y dependencia de ti en medio de ellas, ya que tú tienes el control, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos
Afírmanos, llénanos de sabiduría, Señor, para poder afrontar las pruebas, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Y fiel eres tú que prometiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero nos dijiste confiemos en ti porque tú venciste el mundo. Y si tú venciste el mundo, nosotros hemos vencido juntamente contigo. Gracias, bendito Dios. Acompaña a tu pueblo y bendícelos en todo su ser, en espíritu, alma y cuerpo. Toda enfermedad que tengan los hermanos, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, sea quitada de los cuerpos, por la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús. Toda prueba que estén pasando, Padre, en el nombre de Jesús, levántalos, Señor, fortalécelos. Que aprendan a decirle a ese monte, quítate y échate en la mar. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, fortalécelos, dale sabiduría y paciencia, dales entendimiento, Señor, y sabiduría de lo alto para poder afrontar las pruebas y las situaciones adversas, Señor. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, amén.